¿Alguna vez te has detenido a pensar en los misterios ocultos que rodean el transporte público que usamos cada día? Desde las primeras horas de la madrugada hasta las últimas del día, los autobuses y vagones del metro se convierten en testigos silenciosos de eventos que desafían toda lógica y explicación. En este video, nos sumergiremos en relatos de terror que te harán sentir escalofríos con cada palabra, explorando encuentros paranormales que han dejado a más de uno con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Historias de sombras que aparecen de la nada, pasajeros que suben y desaparecen sin dejar rastro, y voces que emergen de la oscuridad, son solo algunas de las experiencias que han marcado a aquellos que han sido testigos de lo inexplicable. ¿Quiénes son estas figuras espectrales que parecen habitar los rincones del metro y los asientos de los autobuses? ¿Qué buscan en un lugar donde la rutina y lo cotidiano se mezclan con lo sobrenatural? Acompáñanos a descubrir relatos reales que te harán reconsiderar la próxima vez que tomes un autobús o te subas a un vagón vacío. Estos testimonios, compartidos por quienes han vivido el horror en primera persona, te llevarán a un viaje donde el miedo se convierte en tu único compañero de ruta. Te garantizo que después de ver este video, nunca volverás a mirar el transporte público de la misma manera. En la vasta red de transporte público de la Ciudad de México, la Ruta 7 se ha ganado una reputación oscura que pocos se atreven a mencionar en voz alta. La historia que te contaré es una de esas leyendas urbanas que circulan entre los habitantes del barrio de la Merced, un lugar donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan de maneras inquietantes. Era una fría noche de enero, y el autobús de la Ruta 7 estaba en su última vuelta antes de cerrar por el día. El conductor, un hombre mayor con una expresión cansada, sabía que la última ruta solía ser la más solitaria, y esa noche no era la excepción. Mientras el autobús se llenaba de unos pocos pasajeros, un hombre apareció en la última parada, subiendo con pasos pesados y un aire de desesperación. El hombre tenía un aspecto descuidado, su abrigo viejo y raído parecía haber vivido muchas batallas, y su rostro, cubierto por una barba descuidada, estaba pálido y marcado por el tiempo. Sin decir una palabra, se sentó en la última fila del autobús, su mirada fija en la ventana como si estuviera esperando algo que solo él podía ver. A medida que el autobús avanzaba por las calles desiertas, un frío extraño empezó a llenar el espacio, envolviendo a los pasajeros en una sensación incómoda. Voces inquietantes comenzaron a recorrer el vehículo, pero nadie podía identificar la fuente del sonido. Algunos intentaron ignorar el fenómeno, mientras que otros se miraban entre sí con preocupación creciente. Cuando el autobús llegó a la siguiente parada, el hombre se levantó lentamente. Sin embargo, cuando las puertas se abrieron, el hombre no salió. En un instante, su figura se desvaneció, dejando un vacío inquietante en la última fila. Los pasajeros se quedaron boquiabiertos, mirando el lugar donde el hombre había estado, pero no había ni rastro de él. El conductor, al escuchar los murmullos y ver la preocupación en los rostros de los pasajeros, intentó calmar la situación. Sin embargo, él mismo parecía perturbado, aunque afirmaba no haber visto nada fuera de lo común. La noche continuó sin más incidentes, pero la atmósfera en el autobús estaba cargada de una tensión palpable. Las historias comenzaron a surgir al día siguiente. Los pasajeros que habían estado en el autobús relataban experiencias extrañas. Algunos afirmaban haber visto al hombre en sus sueños, siempre en la misma posición, con la misma mirada vacía. Otros hablaban de haber sentido una presencia opresiva en el autobús, como si estuvieran siendo observados por una fuerza invisible. Con el tiempo, el misterio del pasajero desaparecido se convirtió en una leyenda urbana. Se decía que el hombre había sido un viajero perdido, alguien cuya vida había terminado trágicamente en circunstancias que nunca se explicaron del todo. Algunos rumores indicaban que había sido víctima de un crimen, mientras que otros afirmaban que su espíritu no podía encontrar la paz hasta descubrir la verdad detrás de su desaparición. El autobús de la Ruta 7 se convirtió en un lugar temido por muchos. Los relatos de apariciones en la última fila y los escalofriantes ruidos continuaron alimentando el mito. Los conductores de la ruta, aunque escépticos,
comenzaron a evitar la última parada después de la medianoche, y los pasajeros, especialmente los que viajaban solos, sentían un escalofrío cada vez que se acercaban al autobús. Hoy en día, quienes viven cerca de la Ruta 7 aún hablan con temor del pasajero desaparecido. La leyenda ha trascendido generaciones, convirtiéndose en una advertencia para aquellos que desafían la oscuridad de la noche en el transporte público de la Ciudad de México. La presencia de este ente continúa siendo un enigma, una historia de terror que persiste en las calles desiertas y en los sueños inquietos de aquellos que se han aventurado a subirse al autobús. En una noche oscura y lluviosa, la Ciudad de México parecía estar envuelta en un manto de misterio. Alicia, una joven trabajadora que había pasado largas horas en la oficina, se encontraba en la estación Pino Suárez, esperando el último tren. La lluvia caía sin cesar, y el ambiente estaba envuelto en una atmósfera de desolación y melancolía. Las luces parpadeaban y el viento aullaba en los túneles del metro, creando un sonido que parecía venir de otro mundo. Alicia subió al vagón casi vacío. El tren estaba silencioso, con solo unos pocos pasajeros dispersos, todos inmersos en sus propios pensamientos. Se acomodó en un rincón, sacó un libro para distraerse y trató de olvidar el cansancio que la atormentaba. El sonido del tren moviéndose por las vías era monótono y relajante, pero algo en el ambiente se sentía extraño. De repente, el tren se detuvo en una estación desconocida. Alicia miró a su alrededor, preguntándose si se trataba de una parada especial o si había tomado el tren equivocado. Las luces del vagón parpadearon, y un frío inusual llenó el aire. La puerta del vagón se abrió lentamente, revelando una figura que parecía haber salido de otra época. Era un hombre de rostro sombrío, vestido con ropas antiguas que parecían sacadas de principios del siglo XX. Su vestimenta era elegante, pero su mirada era fría y vacía, como si estuviera viendo más allá de la realidad. Alicia pensó que era una especie de broma o un disfraz, pero pronto se dio cuenta de que había algo profundamente perturbador en su presencia. El hombre se sentó frente a ella, sin decir una palabra. Alicia intentó ignorarlo y volver a su libro, pero no podía dejar de sentir una presión creciente en su pecho. Sus ojos parecían seguirla, y el aire se volvía cada vez más frío. El tren reanudó su marcha, pero el ambiente se volvió más inquietante a medida que avanzaban. Alicia sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el hombre comenzó a desvanecerse lentamente, como una niebla que se disipa en el viento. Los asientos del vagón parecían volverse más antiguos, el metal y la tapicería desgastados por el tiempo. Los anuncios en las paredes del tren se desdibujaron, y el vagón parecía estar cambiando, transformándose en algo que no reconocía. El tren se detuvo nuevamente en una estación que Alicia nunca había visto antes. La estación era oscura y desierta, con paredes que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Los anuncios en las paredes estaban escritos en un idioma extraño, y las luces parpadeaban erráticamente. Alicia sintió una creciente sensación de pánico al darse cuenta de que no podía reconocer nada a su alrededor. Decidió regresar al tren, pero cuando entró, encontró que el vagón estaba lleno de personas vestidas con ropa de épocas pasadas. Todos estaban sentados en silencio, mirándose entre sí con una mezcla de tristeza y desesperación. Alicia intentó comunicarse con ellos, pero no hubo respuesta. Era como si estuvieran atrapados en un estado de limbo, condenados a recorrer el mismo trayecto eternamente. El tren comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez, el viaje era aún más inquietante. Las luces del vagón parpadeaban, y la temperatura descendió drásticamente. Alicia vio al hombre del principio en una esquina del vagón, mirándola con una expresión de profunda tristeza. Se acercó a ella y susurró al oído: «No todos los viajeros regresan». Su voz era fría y etérea, como si viniera de otro mundo. Alicia sintió un terror paralizante al darse cuenta de que estaba atrapada en un lugar donde el tiempo y la realidad se habían desdibujado. El tren continuó su trayecto a través de túneles que parecían no tener fin, y cada estación que pasaban parecía más extraña y desolada que la anterior.
Las sombras se alargaban y las voces susurraban en el aire, llenando el ambiente con una sensación de desesperanza. Finalmente, el tren se detuvo en una estación que Alicia reconoció como la estación Pino Suárez. Sin embargo, cuando salió, la ciudad había cambiado drásticamente. Las calles estaban en ruinas, y la atmósfera estaba impregnada de una sensación de abandono y tristeza. Alicia sintió una oleada de alivio al ver la estación familiar, pero al mismo tiempo, una profunda inquietud la envolvía. Con el paso de los días, Alicia intentó regresar a su vida normal, pero el recuerdo de aquella noche nunca la abandonó. Cada vez que escuchaba el sonido de un tren acercándose, recordaba a aquel hombre de otra época y la sensación de estar atrapada en un mundo que no le pertenecía. Sus amigos y familiares nunca creyeron su historia, pero ella sabía que había sido testigo de algo que desafiaba toda explicación lógica. Alicia se alejó del metro, evitando tomar el transporte público siempre que podía. La experiencia la había marcado para siempre, y el miedo a encontrarse de nuevo con los viajeros olvidados la mantenía despierta por las noches. Sabía que el tren seguía su recorrido, llevando consigo las almas de aquellos que, como ella, habían sido atrapados en un interminable viaje hacia lo desconocido. En una fría y oscura noche de diciembre en Puebla, Rodrigo, un joven estudiante que había pasado la noche en una fiesta, abordó el último autobús de la noche en la terminal. Eran las 11:45 p.m., y la terminal estaba desierta, salvo por unos pocos pasajeros que se dispersaban en la penumbra. El autobús nocturno, de aspecto antiguo y desgastado, tenía un aire lúgubre. El conductor, un hombre mayor con una expresión inexpresiva, no dijo una sola palabra mientras Rodrigo subía. El joven se acomodó en uno de los asientos del fondo, y el vehículo comenzó su trayecto por las calles vacías de Puebla. A medida que el autobús avanzaba, Rodrigo notó que el ambiente se volvía cada vez más inquietante. Las luces de los postes de la calle parpadeaban erráticamente, proyectando sombras que parecían moverse de manera extraña. Un frío inusual comenzó a llenar el interior del autobús, y el conductor parecía cada vez más distante, como si estuviera en trance. De repente, un estruendoso estallido sacudió el autobús, y Rodrigo, mirando por la ventana, vio algo que no podía creer. A lo lejos, en la carretera desierta, aparecieron bolas de fuego flotantes. Estas llamas se mantenían a una distancia considerable, moviéndose erráticamente y formando patrones inquietantes en la oscuridad. Aunque las bolas de fuego no parecían acercarse, su presencia era perturbadora, y el frío en el interior del autobús se volvía más intenso. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras las bolas de fuego danzaban en el horizonte. Su inquietud aumentó cuando notó que, a diferencia de la calma exterior, el interior del autobús se volvía cada vez más tenso. Las luces interiores parpadeaban frenéticamente, y una sensación de opresión llenaba el aire. Los pocos pasajeros, que al principio estaban tranquilos, empezaron a mostrar signos de incomodidad, murmurando y mirando nerviosos a su alrededor. De repente, las sombras en el autobús comenzaron a cobrar forma. Figuras encapuchadas aparecieron de entre los asientos, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Sus rostros eran imposibles de distinguir, pero sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. Las brujas, como Rodrigo pronto entendería, habían invadido el autobús. Una de las figuras encapuchadas, que parecía ser la líder, se acercó lentamente hacia Rodrigo. Su voz, un susurro gélido y cargado de maldad, resonó en el silencio del autobús: «Has sido elegido para nuestro ritual». Rodrigo sintió un frío mortal que parecía consumirlo desde adentro, y el vórtice de llamas fuera del autobús se intensificó, reflejando la creciente intensidad de la presencia de las brujas. Las figuras encapuchadas comenzaron a moverse en un patrón ritualístico alrededor de Rodrigo, sus manos extendidas hacia él como si estuvieran tratando de atraparlo en una red invisible. El aire dentro del autobús se volvió denso y asfixiante, cargado con un olor a azufre y a quemado. Las bolas de fuego afuera parecían girar más rápido, como si estuvieran respondiendo a la energía perturbadora que emanaba del interior del vehículo.
Con el corazón desbocado y el cuerpo paralizado por el miedo, Rodrigo trató de levantarse, pero sus movimientos eran torpes y vacilantes. Las brujas comenzaron a murmurar en un lenguaje incomprensible, sus voces mezclándose con el zumbido infernal de las llamas externas. En un instante de desesperación, Rodrigo cerró los ojos y se aferró a la esperanza de que todo fuera una pesadilla. Cuando finalmente abrió los ojos, el autobús había vuelto a la calma. Las brujas y las bolas de fuego habían desaparecido, y el vehículo parecía estar en perfecto estado, como si nada hubiera ocurrido. Los pocos pasajeros, que antes estaban en pánico, ahora miraban a Rodrigo con expresiones de confusión. El conductor, con su rostro inexpresivo como siempre, continuaba conduciendo sin decir una palabra. Rodrigo bajó del autobús en la siguiente parada, temblando y con el corazón acelerado. Corrió hacia su casa, sin mirar atrás, y nunca volvió a abordar ese autobús. A pesar de las explicaciones racionales de sus amigos, la experiencia lo había marcado profundamente. Cada vez que pasaba por esa ruta, el recuerdo de las bolas de fuego y las brujas lo atormentaba, dejándole un sentimiento de horror que nunca se desvaneció por completo. Hoy en día, los locales hablan sobre el autobús nocturno que parece tener una conexión con lo sobrenatural. Muchos evitan tomar ese transporte en la noche, temiendo encontrarse con las mismas entidades que atormentaron a Rodrigo aquella noche. El metro de la Ciudad de México, con sus túneles interminables y vagones abarrotados, guarda secretos que algunos prefieren no conocer. Entre ellos, una historia inquietante sobre una mujer que ha aterrado a los pasajeros durante años. Todo comenzó una fría noche de invierno. Sebastián, un joven que regresaba tarde a casa después de una jornada de trabajo, abordó el metro en la estación Valderas. Exhausto, buscó un asiento y se acomodó en un rincón del vagón, esperando que el viaje fuera lo más breve posible. El tren estaba relativamente vacío, y Sebastián pronto se sumió en sus pensamientos. En la siguiente estación, la puerta se abrió y una mujer entró al vagón. Vestía un elegante abrigo negro, y aunque el vagón estaba casi desierto, su presencia atrajo la atención de todos. Tenía una sonrisa amplia, demasiado terrorífica para ser natural. La mujer caminó por el pasillo, saludando a cada pasajero con una expresión de alegría que contrastaba con la atmósfera sombría del metro. Sebastián notó algo extraño en la mujer. A pesar de la sonrisa, sus ojos parecían vacíos, como si miraran a través de él en lugar de hacia él. La mujer se sentó frente a él, sin dejar de sonreír. Sebastián intentó desviar la mirada, pero no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. En la siguiente estación, el tren se detuvo abruptamente. Las luces parpadearon y por un momento, la atmósfera se volvió opresiva. Sebastián miró hacia la mujer, que aún mantenía su sonrisa fija, pero algo había cambiado. Sus dientes parecían más afilados, y sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una intensidad perturbadora. El tren continuó su trayecto, pero el ambiente se volvió cada vez más tenso. Pasajeros nerviosos miraban a la mujer, que parecía disfrutar del terror que causaba. Sebastián, incapaz de soportar más, decidió cambiarse de asiento. Sin embargo, cada vez que intentaba moverse, sentía que algo lo retenía, como si invisible alguna fuerza lo mantuviera en su lugar. El tren se detuvo en una estación desierta. Sebastián, desesperado, miró a la mujer, que ahora se estaba levantando lentamente, aún con su sonrisa perturbadora. La puerta del vagón se abrió, pero en lugar de la luz cálida de la estación, Sebastián solo vio una penumbra absoluta. La mujer avanzó hacia él, y en un ruido helado le dijo: «Siempre me acompañas hasta el final». Con un grito ahogado, Sebastián se levantó y corrió hacia la salida. Cuando salió a la estación, el aire frío le dio una sensación de alivio momentáneo, pero cuando miró hacia el interior del vagón, vio que el tren se había ido. La mujer había desaparecido, pero su sonrisa, ahora grabada en la mente de Sebastián, nunca se desvanecería. Desde esa noche,
Sebastián nunca volvió a usar el metro. Y aunque la gente en la estación Valderas y en otros puntos del metro han oído hablar de la mujer sonriente, nadie se atreve a confirmar si es solo una leyenda urbana o una entidad real que sigue acechando en las sombras del transporte público. Gracias por unirte a nosotros en este escalofriante episodio. Déjanos en los comentarios de qué otro tipo de relatos te gustaría que habláramos. ¿Tienes tu propio relato espeluznante para contar? Puedes mandarlo a nuestro grupo de Facebook, te dejamos el enlace en la descripción. No olvides suscribirte y seguirnos para más emocionantes historias de horror. Hasta la próxima pesadilla.